Cami, eh, ¿qué onda? Hola, Joaco, ¿cómo estás? Hola, chicos. Hago una aclaración nomás para que sea un poco más ordenado el Meet. Cuando tengan una duda respecto al contenido, pónganla en el chat, las vamos a ir anotando y cuando llegue el momento de contestar preguntas, así es más organizado y no interrumpimos al disertante. Eso nomás que no, para que sea más organizado. Bueno, mortal, gracias. Bueno, como saben, ahí ya todos ven las diapositivas. Eh, Espero que sí. Bueno, eh, ahí están los datos. Gracias, muchas gracias. Como saben, seguimos estando en la primera parte de la materia, el llamado contenido no presencial, que es el que ustedes estudian solos y solas, dentro de un capítulo grande que tiene subcapítulos, podríamos decir. En este caso vamos a comenzar con el capítulo 2 de esta parte del tomo 1 del LECA, que escribió la doctora María Cristina Vera, que es investigadora de CONICET y es historiadora, por supuesto. Hace mucho tiempo ya este capítulo forma parte del material de estudios y ha permanecido ahí. Podemos hacerles algunas observaciones, yo por ahí podría ir agregando, no agregando, sino que llamando la atención sobre algunas cosas bueno, que a esta altura de las nuevas investigaciones en historia del derecho o en historia política, bueno, pueden hacerse algunas puntualizaciones respecto de algunas cosas que dice el material. Yo capaz que las haga porque sinceramente eh, me parece que vale la pena remarcar algunas cosas, pero en principio el material tal como está es lo que se evalúa, por más de que yo exprese alguna opinión o alguna observación que ponga por ahí en tensión lo que dice el material, esto es lo que se evalúa, esto es lo que tienen que estudiar. Así que en base a esto vamos a avanzar. Eh, Nos toca continuar en el mismo lugar donde lo dejó el doctor González Cholaki, Pedrito, un gran amigo, quien yo estoy seguro que algún día va a ser gobernador de la provincia de Córdoba, pero ese es otro tema. Pedro, bueno, si completó todo, lo que le correspondía, los dejó en los primeros ensayos constitucionales. Ya vamos a hacer un pequeño repaso. Nos toca a nosotros retomar entonces desde las autonomías provinciales a los gobiernos de Rosas y hasta esencialmente, bueno, el protocolo de Palermo que prepara el acuerdo de San Nicolás, que es el antecedente inmediato al dictado de la Constitución Nacional de 1853. Los 30 años, un periodo de 30 años, que normalmente ha sido denominado de la anarquía. No sé, no este libro, no es exactamente este libro, pero normalmente los historiadores y las historiadoras denominan un periodo de anarquía porque carece de gobierno central. Bueno, lo que vamos a hacer en estas horas, bueno, hora y media, es poner un poco en cuestión que haya sido un periodo de anarquía como sin reglas o de ausencia de todo orden, porque vamos a ver, vamos a pasar, y esto es un repaso bien superficial, una presentación muy bien superficial sobre el capítulo. Vamos a ver sobre cómo se va a desintegrar el territorio imperial, o sea, el territorio de la corona española, del Imperio Católico Español, cómo sobre viejas estructuras van a surgir nuevos espacios políticos, fundamentalmente sobre las ciudades con cabildo, los llamados pueblos, van a surgir las provincias. Eh, Vamos a ver cómo van a comenzar a dictar sus constituciones, cómo van a tratar entre sí mediante acuerdos y pactos, y finalmente vamos a detenernos en algunas puntualizaciones respecto, por supuesto, de los caudillos, de uno de los más importantes, Juan Manuel de Rosas, del rosismo,
y finalmente la generación de 1837, los románticos rioplatenses. Bien, dicho eso, yo les puse acá un conjunto de palabras clave: historia, provincia, pueblo, nación. Lo que pueden ver ahí son palabras clave que fueron transformadas durante el largo siglo XIX, un siglo que ha sido denominado de transición, ¿no? Una transición entre la disolución del mundo antiguo, o sea, del periodo colonial, y la emergencia o nacimiento de la modernidad política en la estructura de los estados-nación. ¿Cómo se transforma o cómo se transformó este mundo? Fundamentalmente, y aunque no solo, pero fundamentalmente a través de su lenguaje. La transformación de los conceptos políticos fundamentales es lo que dio lugar a un nuevo lenguaje jurídico, a un nuevo lenguaje político con el cual se moldeó el mundo. Prestarle atención a las palabras, a los conceptos con los cuales construimos los discursos, es algo que me parece muy importante, que es algo que deberíamos tener siempre presente, porque los abogados y las abogadas, que es lo que ustedes quieren ser el día de mañana, hacen cosas con palabras. De lo que se trata es de intervenir en el mundo a través del orden de la palabra. Entonces tenemos que prestar especial atención a los diversos significados que pueden adquirir las palabras, del orden político, del orden jurídico, y en este caso vamos a tratar de un puñado de palabras que resultan clave en el periodo. ¿Podés pasarla, Cris, por favor? Bueno, como les dije, vamos a hacer un pequeño repaso. No vamos a repasar todo. Lo que ahora me interesa es que quien quiera participar, vamos a ordenar cronológicamente podríamos llamarle los órganos de poder o de representación, las formas que fue adquiriendo el gobierno a partir de 1808. Yo comienzo, por ejemplo, en 1808, yo lo agrego, sé que el libro no ha hecho mucho hincapié en esto, pero en 1808 comienza todo, ¿no? Es la crisis que desata luego, en 1810, el periodo revolucionario, que es básicamente las abdicaciones de Bayona. Como saben, Napoleón invade España, toma cautivo, preso a Fernando VII y corona a su hermano. ¿Alguien sabe cómo se llamaba el hermano de Napoleón Bonaparte que es coronado? José Bonaparte. ¿José? Sí, José Bonaparte. Bien, José Bonaparte. Bueno, gracias. José Bonaparte. ¿Y alguien sabe cómo le decían a José Bonaparte? Tenía un apodo muy conocido. Pepe Botella. Pepe Botella. Bien, exactamente. Bueno, José Bonaparte es coronado, cautivo Fernando VII, las noticias llegan al Río de la Plata y se desata la crisis imperial, ¿no? El trono estaba vacante, lo que el derecho de la época llamaba la vacatio regis o vacancia real. Y entonces acá se abre, en 1808, se abre una gran pregunta, una pregunta que va a atravesar el siglo entero, y es: ¿quién va a gobernar? ¿Quién es, en última instancia, el soberano? ¿Quién detenta el poder soberano de gobernar? Para responder a esa pregunta es que se va a desatar primero un periodo de juntas, el movimiento juntista, el juntismo, que va a comenzar en España y que va a tener, por supuesto, eco en el Río de la Plata, con las primeras formas de organización que nacen del Cabildo Abierto, y después se va a desatar un periodo de guerra. Es la guerra la que va a extremar las posiciones de quienes no nacieron revolucionarios y se van a convertir luego en revolucionarios. Es al calor de esa revolución que va a tomar dimensión verdaderamente un proyecto de emancipación, y esto se ve muy claramente en la diferencia de años, o sea, en la distancia que tenemos del Cabildo Abierto de 1810 a la Declaración de Independencia en 1816. Esos 6 años de distancia se explican porque el proyecto emancipatorio, americanista primero y rioplatense después, va a tomar forma
al calor de la guerra y de la revolución. Bueno, ya fui adelantando un par de cosas, quiero que quienes quieran participar me digan qué pasa el 25 de mayo de 1810, por ejemplo. ¿Qué pasó? Sencillo, no quiero que desarrollen, solo... ¿Qué comenzó el 22 de mayo? El cabildo abierto. Exactamente. El Sí. Cabildo Abierto, que va a durar, bueno, la famosa Semana de Mayo, para el 25 formar un primer gobierno. ¿Alguien sabe cómo se llamó? ¿Qué título recibió? Bien, la Junta primera provisional. junta o junta provisional gubernativa. Bueno, muchas gracias. Esa junta se amplía para el fin de 1810. ¿Alguien sabe? ¿Alguien puede decir cómo va a llamarse a partir de entonces? Se transforma, se incorporan los representantes del pueblo del interior y pasa exactamente, Junta Grande. Bien. Esas juntas grandes van a disolverse, van a formar una nueva organización, y alguien puede decir cómo se llamaron el primer y segundo gobierno. Triunvirato. Perfecto. El Bien. primer triunvirato, exactamente. Bien, los triunviratos. Si yo me corto, avísenme porque me acaba de avisar la compu que mi conexión es débil. Pero gracias a todos los que participan. 1813 se forma un órgano que tenía dos misiones: dictar una constitución y declarar la independencia, y no logra ninguna de las dos. ¿Cómo se llamó eso? Asamblea del año Asamblea del 13. año. Perfecto, gracias Santiago y quienes comentan en el chat. La Asamblea del año 13 no logró ninguno de sus objetivos, sí tuvo algunos grandes decretos, resoluciones. Después yo agrego acá 1815, 16, 17 y 19. A partir de 1815, con el dictado de esta constitución, de uno de los primeros proyectos constitucionales para la nación, el órgano máximo de gobierno, si se quiere, que en ese momento podríamos ubicar como del Poder Ejecutivo, ya vamos a ver que no era tan así, pero un órgano unipersonal en el Río de la Plata nace. ¿Saben cómo se llamaba? ¿El director de Estado? Sí, el director. Y por eso la organización del Poder Ejecutivo, si se quiere, era el directorio. Exactamente, el directorio. Y así llegamos entonces a los siguientes ensayos constitucionales en el 16, 17 y fundamentalmente el 19. Esto ha sido materia ya, según entiendo, de análisis, o por lo menos de lectura de ustedes y del doctor Cholaki. Así que lo que vamos a tener presente es que el proyecto constitucional de 1819 fracasa, las provincias rechazan este proyecto constitucional porque establecía una organización bajo el signo unitario, ¿no? Y entonces en 1820, a partir de 1820, va a caer el último directorio. En 1819 el último director fue Pueyrredón, Rondó, y en 1820 se va a abrir este periodo crítico, por eso se le dice crisis del año 20, en el cual las provincias van, gracias Cris, las provincias van primero a formar o a delimitar o a comenzar a delimitar sus territorios sobre la base de las ciudades con cabildo. Los famosos pueblos del interior. La palabra pueblo remitía a un significado muy específico, que era ciudad con cabildo. Eran considerados pueblos las ciudades con cabildo. Por eso
no todo el territorio habitado del Río de la Plata envió representantes a la Junta Provisional, a la Junta Grande y a las salas de representantes que fueron naciendo después en los diferentes momentos, sino solo aquellas que tenían el estatus de provincia. Yo les pongo acá entre signos de interrogación provincias o estados. ¿Por qué? Porque sobre la base de las antiguas intendencias o gobernaciones de intendencias del virreinato, que fue la última forma que estableció la corona de España, de los Habsburgos o Austrias, para el territorio del Río de la Plata, bueno, el virreinato del Río de la Plata fue uno de los últimos virreinatos en formarse, uno de los más tardíos, y sobre esas mismas jurisdicciones van a nacer las provincias, ¿no? Van de alguna manera a continuar sobre la base de las ciudades con cabildo, sobre los pueblos del interior. Esto me parece que pone sobre la mesa que el territorio estatal, virreinal primero y estatal después, se construye políticamente y son los límites de esos territorios van a ser trazados también políticamente mediante acuerdos, mediante pactos, incluso muy, muy entrado y al final ya del siglo XIX vamos a seguir teniendo conflictos de intereses entre las provincias y también entre otros estados-nación, como por supuesto Chile, Bolivia y Paraguay. Las provincias entonces van a nacer sobre el territorio, sobre el trazado del antiguo virreinato, e incluso nuestro país va a heredar el nombre, ¿no? Yo pregunté esta mañana y varios sabían y me sorprendió porque yo lo aprendí hace muy poco, de hecho. ¿Alguien sabe por qué Argentina se llama Argentina? Claro, exactamente. Argen significa plata, así está representado, si no me equivoco, en la tabla periódica. Argentum. Bueno, puede ser Argentum, yo lo aprendí como Argen, porque Argen representa plata, Argentum capaz es en latín, pero la verdad que no estoy seguro. Argen significa plata y entonces heredera del antiguo virreinato, del Río de la Plata, va a nacer un estado que va a llamarse a sí mismo así, República Argentina, solo de forma muy tardía. Como saben, no recibió esa denominación en los primeros ensayos constitucionales, no recibió esa denominación en la Declaración de Independencia, que invocaba a las provincias unidas de Sudamérica, y entonces solo va a resultar un efecto contingente en el nacimiento de los Estados-nación luego de la disolución del Imperio Católico Español. Bien, bueno, en la comparación de estos dos mapas, ¿puedes volver, porfa? En la comparación no, para el otro lado. Ahí va. En la comparación de estos dos mapas vemos, en el de la derecha van a ver espacios amarillos muy grandes. Chaco y Patagonia, una parte de La Pampa también. Esos son los llamados territorios nacionales. No, como les dije, no todo el territorio de lo que actualmente es Argentina tenía ciudades con cabildo, ¿no? Es el famoso desierto argentino y el Chaco, el famoso Chaco impenetrable o la selva chaqueña creo que es, no sé si es exactamente la palabra, pero son espacios habitados fundamentalmente por el indio, por pueblos originarios o pueblos aborígenes, que van a correr las fronteras de las provincias y se va a tratar de un permanente tira y afloja entre la frontera del indio y la frontera de la ciudad. Para finales del siglo XIX vamos a encontrarnos solamente con 14 provincias, las llamadas provincias históricas. Durante el siglo XX se van a provincializar los territorios nacionales para llegar al día de hoy con 23 provincias y una ciudad autónoma. Por eso
los mapas van a reflejar de alguna manera estas transformaciones del espacio político a partir de la acción política de los actores de distintos momentos. Ahora sí, ¿podés pasarla, porfa? Bien. Yo no estoy siguiendo, no sé si se habrán dado cuenta, no estoy siguiendo el orden exactamente del texto del libro, así que traten de escucharme o de prestarme un poco de atención solamente, sin tomar capaz mucho apunte, sí, solamente prestarme atención. El PowerPoint o el PDF en realidad va a estar disponible para ustedes, así que ni siquiera tienen que sacarle capturas de pantalla ni nada. Lo digo porque, bueno, si estaban siguiendo la lectura con el libro, capaz que se estén perdiendo y se van a seguir perdiendo, porque yo ordené de alguna manera diferente, que a mí personalmente me parecía mejor, los temas del libro, y por supuesto vamos a hacer hincapié en algunos, otros los vamos a pasar por alto, queden ustedes estudiar absolutamente todo. ¿Dónde podemos encontrar el PDF de la presentación? Se lo van a pasar por los grupos, o ya lo vemos al final. Ya lo vemos al final porque todavía yo personalmente no lo charlé con los chicos, así que lo vemos al final. Pero lo van a tener disponible, no se preocupen. Bien, pongo entre signos de interrogación autonomía porque, bueno, una parte del texto al principio denomina las autonomías provinciales a un apartado. ¿Qué sucede? Esto es uno de los puntos que yo les digo que, por un lado, el lenguaje y las palabras que utilizamos para nombrar las cosas no dan lo mismo, digamos. En este sentido estamos hablando del poder que se le ha atribuido frente a la vacancia real a los territorios que han reasumido su soberanía. Como saben, esa es una de las posiciones defendidas en el Cabildo Abierto de Mayo, la retroversión de la soberanía a los pueblos. Esa palabra, soberanía, entra en tensión hoy por hoy con la palabra autonomía para nombrar al poder de las provincias. Sin embargo, la misma Cristina Vera, quien escribe este capítulo, en el tercer párrafo del capítulo, no ignora, digamos, que se trata de lo que estamos discutiendo, de que lo que asumen las provincias o reclaman para sí es el poder soberano, ¿no? Dice, señalamos que a partir de ese año, 1820, varios pueblos reasumieron su soberanía y desconocieron la autoridad nacional. Algunos se separaron de sus administraciones anteriores para integrar nuevas provincias. Sin embargo, el siguiente apartado es denominado el régimen de las autonomías provinciales. Existe esta tensión constante entre cómo denominar el poder de las provincias. Las fuentes de la época resuelven este asunto y son muy claras en que lo que reclaman para sí las provincias es la soberanía. Autonomía va a ser una palabra que va a emerger mucho después, a finales del siglo XIX, y fundamentalmente se va a consolidar en el siglo XX, y si bien esto que yo les estoy diciendo ahora no forma parte del contenido que está en el temario, sí surge esta contradicción, no contradicción, sino que surge este problema de nombre cuando se trata del poder de las provincias. Es un problema que permanece hasta hoy, como seguramente van a ver a lo largo de la carrera. Si podés avanzar en la siguiente diapositiva, les voy a mostrar cómo puede verse esto. Si le podés hacer un poquito de zoom al artículo 2, te agradecería. ¿Qué pasa? ¿Por qué el periodo de las autonomías provinciales que se abre? Igual vamos a conservar el nombre autonomía, no les digo que esté mal, no les digo que tengan que cambiarlo, de hecho van a ser evaluados con esa denominación, ¿no? El periodo se llama, como dice el libro, de las autonomías provinciales. Esto implica que lo que se abre en 1820 es un proceso político caracterizado por dos cosas. Primero, las provincias se fragmentan, van a fragmentarse territorialmente, algunas van a dividirse de sus antiguos territorios, así por ejemplo, lo que era la gobernación-intendencia de Córdoba del Tucumán estaba conformada por distintas provincias, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba. O, por ejemplo, la gobernación-intendencia de Salta estaba conformada por Jujuy y Salta. Estas dos territorios van a ser, cada uno de estos pueblos del interior va a reclamar para sí, como les digo, la soberanía.
y van a dictar sus propias constituciones. En 1820 se abre un periodo de constitucionalismo provincial. Y, perdón, se corta, dice Jiménez. Se te corta ¿Alguien un más? poquito ahí. Se te corta un Bueno, poquito ahí. Se te vos corta un avisame. poquito, sobre todo en la parte donde hablabas lo de Salta y Jujuy, que estaban unidas, digamos, de esa parte más o menos. Bueno, ¿ahora se escucha bien? Más o menos. A ver. No, pero cualquier cosa yo te aviso si. Dale, avísame y yo vuelvo sobre lo que no se escuchó. Bueno, espero que no pase de nuevo. Y si pasa, solo me avisan y volvemos. Bien, decía que lo que comienza en 1820 es la fragmentación territorial de las provincias. Algunas provincias que antes estaban unidas en gobernaciones e intendencias se separan. Así, por ejemplo, lo que me marcó Cris, Salta y Jujuy. Forman parte de una misma gobernación e intendencia, se separan. Cada una de las provincias va a reclamar para sí el poder soberano y lo va a ejercer mediante dos cosas. Por un lado, van a dictar sus constituciones. Y por otro lado, van a tratar en condiciones de igualdad, en pie de igualdad con otras provincias, como si fuesen estados soberanos mediante acuerdos y pactos. La política de los acuerdos y de los pactos interprovinciales se parte de asumir y de entender, de un propio entendimiento, de una percepción de las provincias entre sí como entes soberanos. Ahí se te corta un poquito más, poco. No me digas. A ver. Dame un segundito y me voy a mover. O sea, que no sé por qué pienso que está más cerca del módem. Dale. Ah, por ahí un segundo. Dame. Es acá al ladito, ¿no? A ver. Bueno, no sé qué onda ahí. Seguro que vamos a comenzar bien, pero cualquier cosa avísame. Dale. Me comí 2 metros nomás de golpe. Espero que funcione. Bueno, entonces, resumiendo, la administración política del territorio, las provincias van a poder soberano y que van a ejercer mediante el dictado de constituciones y en la celebración de acuerdos y pactos. Acá yo les comparto. En el link está el digesto constitucional de la provincia de Córdoba, donde se recogen todos los textos constitucionales provinciales de Córdoba. Elijo la primera constitución, cuyo bicentenario celebramos hace 2 años, 3 años. Y 3 años, corta más, ¿en serio? Sí, se te escucha como más cortado. De Claro. última, probamos en la cámara. No, pará, bueno, yo voy a ir abajo, al piso de abajo, y que me voy a sentar al lado del módem, y ahí vamos a hacer. Si se corta ahí, que espero que no, bueno, ténganme paciencia, porque tampoco se corta todo, ¿verdad? Dale, tranqui. 2 segundos de nuevo. Bueno, cualquier cosa, si queda alguna duda, algo que quieran ir poniendo en el chat, lo pueden ir haciendo. En lo que, bueno, para cuando vuelva Joaco, recapitulamos un poco y vemos de acuerdo a las dudas.
Sí, también puede ser eso. Bueno, y lo recuerdo por ahí para, no sé, para el que no estuvo atento, para el que entró un poco tarde, sí, bueno, sacan una captura de lo que es la clase y la suben a Instagram arrobando a Juntos por Derecho y a Ingreso Abogacía 2024. Van a poder participar de un sorteo de, bueno, distintos códigos que vamos a estar sorteando de la editorial propia que tenemos con los chicos de Juntos por Derecho. También ahí van a poder encontrar unas encuestas como para ir participando un poco, comentándonos cómo vienen con el tema de estudios, si pueden avanzar algo, si todavía no arrancaron, están por arrancar el fin de recién, o bien también contarnos desde dónde nos están viendo, si son de Córdoba Capital, si son de interior o de otra parte. ¿Quién editó cuando derrumbó el poder nacional en el 2020? Ahí lo repasemos. Bueno, no apagué el micrófono, se escuchó todo el ida y vuelta. El traslado. No me digas, bueno, perdón. Bueno, ahí, ¿qué onda? ¿Cómo me escuchan y me ven? ¿Mejor? Ahí, ahora por lo menos bien. Bueno, esperemos que continúe así. Bueno, qué bien. Bueno, avancemos porque si no queda todavía un trecho. ¿Para qué les comparto este fragmento de la Constitución, de la primera Constitución de Córdoba? Para que vean cómo en el artículo 2, esta fuente directa de la época pone un poco en jaque que se utilice la palabra autonomía para denominar al poder de las provincias. Por lo menos para estas primeras décadas del siglo XIX. El artículo 2 de esta primera Constitución de Córdoba dice: la provincia de Córdoba es libre e independiente. Reside esencialmente en ella la soberanía y le compete el derecho de establecer sus leyes fundamentales por constituciones fijas y, entre tanto, por reglamentos provisorios, en cuanto no perjudique los derechos particulares de las demás provincias y los generales de la Confederación. Bueno, tres cosas para rescatar de este recorte. En primer lugar, como les digo, la provincia se declara soberana, no autónoma. En segundo lugar, hay una diferencia entre las constituciones fijas y los reglamentos provisorios. Perdón, voy a cerrar ya la ventana, que hay una construcción junto al frente. Bueno, ahí pero una duda que había hace rato en el chat respecto de quién era el director supremo en ese momento. En el momento de la caída del directorio era Rondó el que era el director supremo. El último director sí fue Rondó. Dije Pueyrredón y me equivoqué hace rato, pero creo que me corregí, dije después Rondó. Rondó. Sí, No sí, me acuerdo el nombre de pila ahora, Sí, es mucho más fácil acordarse los apellidos. Bueno, en segundo lugar hay una diferencia entonces entre las constituciones fijas y los reglamentos provisorios. La provisoriedad o provisionalidad de estos textos, primeros textos constitucionales, que se ve reflejada en su nombre, algunos se llaman reglamentos provisorios, tal como es esta, si podés subir un poquito, Cris, para arriba, reglamento provisorio para el régimen de administración de la provincia de Córdoba. Todas reconocen su carácter de provisorio porque ven en el horizonte, en el futuro, una organización política superior que se integra con el resto de las provincias, ¿no? Por eso, en tercer lugar, este artículo 2, cuando dice reglamentos provisorios, en cuanto no perjudique derechos particulares de las demás provincias y los generales de la Confederación, declara una organización confederal
que es la misma federal, ¿no? Para esta altura del siglo XIX, federación y confederación son sinónimos, son palabras que se usan indistintamente, a tal punto que si ven el lema puesto debajo del 1821, dice sistema propuesto, el de una república federada. Balcarce como último director supremo, y podés tenerlo anotado, pero si yo no me equivoco, no fue el último director. Pero vamos a resolver eso al último, si les parece, si están de acuerdo. Perdón que yo justo leo las preguntas y me cuelgo. Pero bueno, avancemos. ¿Podés pasar, Cris, porfa, a la siguiente diapositiva? Bien, ¿qué pasa con la política de tratados y de pactos? Como dijimos, sobre el antiguo territorio virreinal, nacen o de alguna manera reasumen la soberanía los pueblos del interior, ciudades con cabildo, que manifiestan esta soberanía mediante el dictado de sus constituciones y celebraciones de acuerdos y de pactos. Hay algo muy particular sobre cómo es enseñado el tema de los acuerdos o los tratados interprovinciales del siglo XIX, y es que siempre se rescatan estos 4 y alguno que otro más, el Protocolo de Palermo y el Acuerdo de San Nicolás, pero en realidad la política de acuerdos y de pactos era constante. Lo vamos a ver ahora en un ratito cuando les muestre un fragmento del Pacto Federal. Eran Celesia, que es un historiador, creo que ya fallecido, estudió mucho este tema del federalismo y la manera en que las provincias celebraban acuerdos y pactos, y encontró miles de acuerdos y de pactos. No eran estos los únicos. Y digo esto porque en realidad la manera en la que es evaluado en IECA, bueno, todos estos temas históricos, perjudica de alguna manera la comprensión. ¿Qué quiero decir con esto? Yo ahora les voy a ofrecer este cuadrito en el que más o menos me parece que se ordenan los datos históricos más relevantes de los tratados del Pilar, de Venegas, del Cuadrilátero y del Pacto Federal. Pero voy a dejar esto que es básicamente recolectar en este cuadro los datos que tienen en el texto, y no me voy a detener ¿cómo se diría?, en la crónica de cada uno de estos tratados. Me parece que puedo aportar algunas otras cosas, se puede decir algo más sobre otros temas. Si les ofrezco este cuadro, pueden encontrar ahí la fecha de celebración de cada uno de los acuerdos y los pactos. Pueden usar este mismo formato, yo lo hice en Excel, lo pueden hacer igual y ahí ordenar todos los tratados y los acuerdos para estudiarlo de manera más fácil, más resumida. El lugar de celebración, una capilla del Pilar en Buenos Aires, las provincias y si pueden los caudillos, porque no siempre se indica qué caudillo celebra el acuerdo o el tratado en nombre de la provincia, pero con la provincia ya van a estar listos para ser evaluados, y los tipos de acuerdos. Yo sobre el Pacto de Pilar ordené varios contenidos, ¿no? Generalmente tiene esos 3 tipos de contenidos: militares, institucionales y políticos, pero ustedes pueden borrar esas 3 celdas y poner acuerdos nomás, porque el libro les ofrece algo más resumido. Si avanzás, Cris, porfa, sí me voy a detener en el Pacto Federal de 1831, ya entrados los primeros años del gobierno de Rosas, de Juan Manuel de Rosas. El 4 de enero de 1831 se celebra el Pacto Federal. ¿Podés hacer zoom para el lado de la izquierda, porfa? Se celebra el Pacto Federal entre las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos. ¿Por qué es tan importante este Pacto Federal? Y el texto de María Cristina Vera los dice, porque por su artículo 12, que tienen ahí a la derecha, se establece el carácter abierto de este pacto, de este tratado. Esto significa que se invita a las demás provincias a adherir y a regirse mediante ese pacto, y es efectivamente lo que sucede. Casi todas las provincias adhieren y es tenido como virtualmente una constitución rigiendo asuntos militares, de política exterior, de guerra y de paz, establece alianzas, regula los derechos de importación y exportación, o sea, los derechos aduaneros, pone fin a algunos problemas entre provincias, pero lo más importante o lo más destacado de este pacto es esto, ¿no? Su carácter abierto, establecido por el artículo 12.
y que va a regir, va a ser el documento fundamental que va a ordenar la Confederación hasta el dictado de la Constitución Nacional y fundamentalmente durante el rosismo. ¿Puedes avanzar, porfa, Cris? Está con Zoom, ahí está. Vuelvo en el texto, sé que esto está más al principio y yo avancé sobre otras cosas, pero vuelvo a la parte de los caudillos y yo agrego y las montoneras. El texto, bueno, es bastante tradicional en remarcar que la fuerza de los caudillos, ahí vamos a llegar, a Rosas, no Roca, pero sí, ya vamos a llegar, yo quería tratar Rosas específicamente en un ratito, pero sí. Bueno, caudillos y montoneras, yo le pongo esas dos cosas, porque lo que interesa de la política de los caudillos, o en realidad de la emergencia de estas figuras que el texto llama personalistas y de un gobierno de tipo paternal, es que la base de legitimación, el sustento de legitimación, o sea, lo que llamaba adhesión alrededor de sus figuras, eran las capas que podemos denominar hoy populares, en el sentido de que en un periodo en el que no se iba el domingo a votar en una escuela y poniendo el sobre en una urna, sino que en general las elecciones eran en una plaza y por aclamación, los caudillos, gobernadores en general de sus provincias, son designados por y en virtud del poder no, del poder, de la figura de autoridad de la que eran investidos por las personas que lo seguían. Por eso le pongo acá movilización popular, revolución y guerra. ¿Por qué revolución y guerra? Porque cuando se desatan las guerras de independencia, son los sectores rurales, que eran la gran parte de los sectores del territorio rioplatense, son convocados esos sectores rurales y esos sectores populares a luchar en las guerras de la independencia. Son esos mismos, bueno, que se presentan como gauchos, pero también otro tipo de trabajadores rurales, si se quiere, o de personas que habitaban en sectores rurales, los que van a formar estas montoneras, los que van a formar la base de sustentación y de legitimación de los distintos caudillos, y quienes van también a elegir a estos caudillos en elecciones. Si avanzás, Cris, porfa, lo que yo les pongo ahí es que ya aparecen en el texto, pero lo que voy a omitir es la parte biográfica. Vieron que tienen unos pequeños párrafos por cada uno de los caudillos. Eso no es en general motivo de evaluación, porque lo que hace María Cristina Vera a través de la reconstrucción de sus datos biográficos es de alguna manera establecer algunas diferencias entre los caudillos después de haber indicado qué tienen en común. Son más o menos hombres, casi todos hombres de la misma edad, porque nacieron al final del siglo XVIII, en las últimas décadas del siglo XVIII, se formaron más o menos o militarmente, o en varios en la Universidad de Córdoba, pertenecen a un mismo estrato social, son o hacendados o miembros de familias patricias, o sea, tienen algún vínculo militar, y tienen un gran interés en la organización, primero en la emancipación del Río de la Plata y después en la organización política en bases federales, salvo José María Paz, que era unitario, que también logró tener fuerza de caudillo. Los caudillos son, antes que nada y sobre todas las cosas, jefes federales. Si avanzás, porfa, Cris, yo les comparto ahí una imagen de uno que se hace referencia en el texto al hablar de la primera Constitución de Córdoba, que es Juan Bautista Bustos, un general del Ejército del Norte que se subleva de este ejército en la posta de Arequito en 1820, cuando comienza este periodo que estamos analizando, y marcha hacia Córdoba para ser aclamado gobernador y para el año siguiente, en 1821, dictar el reglamento provisorio que vimos antes al principio. Es un gran caudillo de Córdoba, como también José María Paz. Me quería, digamos, por ahí también no dejar pasar
el momento, porque Juan Bautista Bustos ha sido recientemente muy celebrado por los gobiernos de la provincia de Córdoba. Hay una estatua esta, si no me equivoco, es la que está frente al Panal, o no sé exactamente, pero frente al Panal, la Casa de Gobierno de Córdoba, hay uno de estos, un caudillo muy celebrado últimamente, recordado, conmemorado. ¿Puedes avanzar, Cris, por favor? Llegamos al gobierno de Rosas. Tenía razón el compañero, la compañera, no sé quién dijo ahí algo de Rosas sobre que se le otorgaban, se le delegaban las relaciones exteriores. Es cierto, mediante esos pactos y fundamentalmente mediante el pacto federal, pero también directamente algunas provincias, encargaron a Rosas las relaciones exteriores de la nación, pero no solo a Rosas, incluso van a ver que cuando es derrocado Rosas, hay otros quienes van a asumir el encargo de las relaciones internacionales o exteriores. Lo que nos interesa de Rosas es analizar un poquito las facultades extraordinarias y la suma del poder público. Yo les pongo acá el gobierno paternal en la Santa Confederación, porque es algo que ha marcado María Cristina Vera. En una de las primeras páginas, en la página 85, en el segundo párrafo, que es un párrafo largo, más o menos donde está el cuadro del medio de la página, dice lo siguiente: su autoridad, la de los caudillos, entre los que contamos a Rosas, estaba basada en el apoyo de sus fuerzas, pero eso no bastaba para organizar la nación. Ante las dificultades para llegar a un entendimiento, actuaron individualmente en gobiernos de tipo paternalista, sin muchas trabas legales, donde su figura emergía como algo natural. Esta es la clave más importante para entender a las facultades extraordinarias y a la suma del poder público. Y sobre esto hay que decir algo primero. La famosa división republicana del poder en tres facultades, ejecutivo, legislativo y judicial, es algo que se terminó de consolidar muy tardíamente en el siglo XIX. Cuando comenzó el siglo XIX, las revoluciones, la revolución, las guerras de independencia y los ensayos constitucionales, todas las autoridades ejercían en mayor o menor medida indistintamente las tres facultades. Así, los cabildos, por ejemplo, ya en antiguo régimen, en periodo colonial, son un ejemplo de la inexistencia de los principios republicanos, algo que va a heredar el Río de la Plata cuando se dicte sus primeros gobiernos y sus primeras constituciones. Por más que declame en las constituciones que se organiza el poder en ejecutivo, legislativo y judicial, en la práctica todavía estaba muy difundida la posibilidad que tenían gobernadores, representantes de cámaras, de las salas de representantes, lo que hoy conocemos como legislatura, y demás autoridades, de ejercer. Claro, yo no me voy a detener, gracias Constanza, en esa cronología. Lo que quiero es que comprendan muy bien la diferencia entre facultades extraordinarias y suma del poder público. Es cierto que luego de su primer gobierno, cuando es reelecto, no le otorgan las provincias la suma del poder público y por lo tanto se distancia del gobierno de la provincia de Buenos Aires, la asume alguien más, y él cuando es asesinado Facundo Quiroga, va a abrirse un periodo de crisis muy grande porque era un caudillo federal de renombre y muy querido y muy respetado, y entonces la figura de Rosas, dice el texto, va a emerger de nuevo como el único hombre capaz de imponer orden. De hecho, por ejemplo, Rosas va a llevar adelante el juicio contra los asesinos de Facundo Quiroga en Barranca Yaco. Va a ejercer este poder judicial, si se quiere, esta jurisdicción, al mismo tiempo que era gobernador de la provincia de Córdoba y al mismo tiempo que tenía facultades legislativas delegadas. Y esta es la diferencia entre las facultades extraordinarias y la suma del poder público, algo que tienen que tener muy en claro. Las facultades extraordinarias son delegaciones legislativas que se le otorga, en este caso, por ejemplo, a Rosas, frente a una situación de emergencia, dice el texto. Y la suma del poder público es sencillamente agregarle y ejercer además función judicial, como lo hace en el juicio contra los asesinos de Facundo Quiroga, entre otras cosas, ¿no? Pero sí, tiene razón Constanza cuando dice
que hubo un momento entre el primer y segundo gobierno de Rosas, en el cual las provincias no le renuevan la suma del poder público y entonces deciden no gobernar para volver a reasumir el poder más adelante. Si avanzás, Cris, porfa. Yo me detengo en estas cosas que me parece que son por ahí o más difíciles de comprender o más importantes en realidad, no tanto más difíciles, son más importantes. Porque nombres y fechas van a tener que encargarse ustedes, por ahí, qué sé yo, armarán una línea de tiempo, podrán ordenar de alguna otra manera, pero es muy importante que tengan en claro, digamos, los problemas y algunas cuestiones un poco más teóricas, como esto, si se quiere, de facultades extraordinarias y suma del poder público. Acá solamente les agrego las divisas Punzó, diferentes diseños que tuvo la divisa Punzó. Hay una parte del texto que se detiene en mostrar o explicar que el rosismo se encargó de generar rituales, prácticas y símbolos para construir un imaginario político de adhesión a la Confederación Argentina. Entre esos, la divisa Punzó. Así que como por ahí capaz alguno nunca había visto una divisa o googleado la divisa Punzó, tenía más o menos esta forma y todos quienes reclamaban o decían ser federales la utilizaban. ¿Puedes avanzar, por favor? Bueno, vamos al último tema de este capítulo. El capítulo cierra hablando de la generación del 37, de 1837, por ejemplo. En primer lugar, lo que hace es establecer algunas características comunes para construir, digamos, el concepto, la categoría de generación, en abstracto, ¿no? Dice que una generación es un grupo de personas de más o menos la misma edad, algo parecido a lo de los caudillos, pero acá le agregamos un componente doctrinal o ideológico, si se quiere. Lo que va a distinguir a la generación del 37 es que participan en salones literarios o se organizan en asociaciones como la Joven Argentina y discuten a través, no solo presencialmente en esos salones literarios, sino también a través de sus obras. Escriben libros, participan en publicaciones periódicas, en diarios, y lo que tienen en realidad, lo que significa la generación del 37 es ser una manifestación local, una apropiación local de ideas europeas. En este caso, del romanticismo en boga en Europa. El romanticismo es una corriente, vamos a decirle, una corriente de pensamiento que tiene algunas declinaciones distintas. El texto hace pie en dos. Por un lado, nos indica muy bien que se trata de una recuperación de una sensibilidad, de ahí lo romántico, digamos, de una sensibilidad que lleva a las personas a estudiar artes, literatura y ciencias humanas también en general, filosofía, recobran nuevo interés, digamos, estas disciplinas que hasta entonces habían estado un poco dejadas de lado, pero lo más importante es el famoso romanticismo histórico. El romanticismo histórico es una declinación del romanticismo que nace en Alemania. Seguramente, o bueno, capaz no lo escucharon todavía, pero lo van a escuchar en la carrera, el nombre de Federico Carl von Savigny, o Frédéric Carl von Savigny. Savigny es un romanista, un historiador de derecho romano, pero también luego va a ser, y por consecuencia, digamos, un civilista, que se encargó de sistematizar el famoso romanticismo histórico, una corriente de pensamiento que de alguna manera proclamaba que las naciones tenían algunos elementos autóctonos que la distinguían de todas las demás, y que era deber del jurista y del historiador o de cualquier pensador encontrar esos elementos que identifican a lo que él llamó el ser nacional, ¿no? En alemán el Volksgeist. Vol es pueblo, Geist es espíritu, el espíritu del pueblo o el espíritu de una nación puede ser encontrado en su historia. Y es eso a lo que deben abocarse los historiadores, los juristas, en fin. Por eso el texto de María Cristina Vera, además de decir esto que les digo,
indica expresamente que una tarea de Esteban Echeverría y Juan Bautista Alberdi, que es quienes tenemos acá, a la derecha a la derecha Alberdi, a la izquierda Esteban Echeverría, como principales exponentes del romanticismo de la generación del 37, van a tratar de encontrar el momento genético de la nacionalidad argentina y lo van a establecer en mayo, el 10 de mayo. Por eso es a veces muy complicado comprender y mucho más explicar por qué Argentina tiene algo así como dos cumpleaños, ¿no? Celebramos el bicentenario tanto de la Revolución de Mayo como de la Declaración de Independencia. Tiene que ver con esto, ¿no? Porque diferentes narrativas, en este caso del romanticismo histórico rioplatense, podríamos decir, de Alberdi y Esteban Echeverría, establecieron esta suerte de consenso en torno a Mayo. Si avanzás a la última diapositiva, Cris, yo les pongo ahí, bueno, una obra muy conocida, dos en realidad compiladas de Esteban Echeverría, El Matadero y la Cautiva, algo sobre lo que se detiene el texto, pero más allá de las bases y puntos de partida para la organización de la Nación Argentina, que es el libro y la obra más famosa de Juan Bautista Alberdi, yo les pongo acá esta especie de novela que en realidad dice ahí abajo, crónica dramática que escribió Alberdi, que se tituló La Revolución de Mayo. Se titula porque el libro permanece. ¿Por qué pongo eso? Porque no sé si recuerdan que, bueno, con el doctor Cholaki ustedes vieron el debate del Cabildo Abierto, ¿no? Las 4 posiciones estas de el obispo Lué, de Castelli, de Spasso y de Villota, el fiscal de la audiencia. Bueno, ese debate no está en las actas del Cabildo. Las actas del Cabildo solo transcriben el sentido de los votos, o sea, el resultado de las votaciones del Cabildo, pero no tienen una transcripción taquigráfica o literal de ese debate. Ese debate fue reconstruido por los historiadores, tal cual todavía lo aprendemos, digamos, en base a muchas fuentes fragmentarias, entre las cuales se encuentra este librito, La Revolución de Mayo, que es casi una obra de teatro, una crónica dramática. Y me pareció importante para ver cómo esta generación, la del 37, influyó de muchísimas maneras en, por un lado, la política activa que practicaban todos los días, pero también en las mentalidades que se forjaron, ¿no? De alguna manera, por ejemplo, lo que conocemos sobre los debates del Cabildo Abierto de la Semana de Mayo, está muy influido por esta obra de Alberdi. En parte, por supuesto, no todo, pero me parecía importante tener presente a la generación del 37 como una generación clave, tan clave que solo en historia, en la facultad solo vemos 2 generaciones, la del 37 y la del 80, pero es tan clave la generación del 37 y su romanticismo, y fundamentalmente algo que no está en el libro, pero que sí es enseñado después, que es su eclecticismo, la manera que tenían de mixturar algunas ideas, de establecer algunos, si se quiere, no consensos, pero establecer, bueno, eclecticismo viene de lo ecléctico, ¿no? De establecer un acuerdo parcial, una alianza de ideas, si se quiere, que es lo que hizo Juan Bautista Alberdi con sus bases y con el proyecto de constitución que colocó al final de las bases y que fue tenido como fuente principal de la Constitución del 53. Bueno, yo llego hasta acá. Bueno, 2 cositas sobre cómo termina el gobierno de Rosas. Como saben, hay una batalla en el Monte Caser, perdón, en la Cañada de Cepeda, que da lugar al protocolo de Palermo. Ese protocolo convoca al acuerdo de San Nicolás y sobre la base de lo acordado en San Nicolás se va a dictar al año siguiente, en realidad va a sesionar una convención constituyente y se va a dictar la primera constitución del 53. Lo digo así muy por encima porque es motivo del siguiente capítulo y de la siguiente clase. Así que bueno, yo llego hasta acá. Cualquier cosa pueden preguntar lo que quieran. Si puedo responder, lo respondo. Si no, se lo averiguo. Muchas gracias por su tiempo, por haber participado a quienes participaron y espero que les haya servido de algo.
Bueno, muchas gracias, Joaco. Muchas gracias, chicos, por haber participado. Y bueno, queda abierto este momento para que evacúen alguna duda que haya quedado. ¿Qué pasa, Ari?